Acá hablamos de la expansión post-paracentesis. Si al paciente le colocamos una vía y ya está predispuesto que vamos a sacarle todo el líquido que se pueda, porque es un paciente que ya conocemos, que tiene buena tolerancia. Hay pacientes que más de 5 litros no le podemos sacar, hay otros pacientes que llegamos a sacarle 15 litros de una paracentesis, o sea, 15 litros de la cavidad abdominal. Entonces, ¿cómo se expanden? La paracentesis menor de 5 litros de líquido acítico no sería necesario expandirlo. O sea, si yo le saco menos de 5, no es necesario expandirlo. Pero si sacamos más de 5 litros, se toma la siguiente regla, que sería un frasco de albúmina por cada litro extraído. Ejemplo, si le saco 9 litros extraído, debería expandirlo con 4 frascos de albúmina. ¿Está bien? El tratamiento. Tratamiento, reducción de la ingesta de sodio, mantener una ingesta calórica, porque estos pacientes, como sabemos nosotros, el hígado favorece a eliminar muchos tóxicos del cuerpo, pero también a sintetizar muchas proteínas, y entonces hay que tener una ingesta bastante calórica para que el paciente no se desnutra. Tratamientos con diuréticos y antibiótico de profilaxis. Si la paracentesis que hicimos nosotros y el físico-químico me dio que tiene menos de 250 polimorfonucleares, se le suele dar, en un momento en el servicio se le daba un comprimido de ciprofloxacina para prevenir y que ese líquido de la cavidad peritoneal no se infecte. Pero ahora se cambió y se está dando rifaximina 200 miligramos día. Las complicaciones que podemos tener por una paracentesis. O sea, no por una paracentesis, sino por un paciente que tiene un síndrome ascítico hematoso. Difusión circulatoria, ¿no? Hipotensión. ¿Por qué hipotensión? Porque lo que se hace es tratar de disminuir la presión de la vena porta con medicación. Entonces, esa medicación que le damos nosotros, que es propranolol, también disminuye la tensión arterial general del paciente. Porque si acá tenemos hipertensión portal que favorece al filtrado de líquido a la cavidad peritoneal, tengo que disminuirle esa presión para que no se produzca ese filtrado. Entonces yo tengo que tener un paciente con presiones bajas. Hiponatremia, hipocalemia por los diuréticos, ¿no? El síndrome hepatorrenal, pérdida de líquido por el sitio de punción. Cuando nosotros lo punzamos y no le pudimos sacar lo que queremos, a veces sigue estando a tensión. Entonces, en el lugar donde lo punzamos, todavía continúa saliendo líquido acítico. Hematoma en la pared abdominal, insuficiencia respiratoria, y esto es algo más que obvio. La compresión que está haciendo el síndrome, o sea, la ascitis que tiene el paciente, comprime el diafragma y no permite que tenga una buena expansión. Entonces los pacientes siempre están como con dificultad respiratoria. Uno que dice, paciente con dificultad respiratoria, 35, 45 grados semisentado. En este caso no, lo tengo que tener más, casi en 20 grados, porque cuanto más lo siente yo, más va a comprimir. Entonces no lo tengo que tener acostado, pero sí en 20 grados. Y después dolor abdominal. Dolor abdominal porque tiene una tensión y claro, le molesta. Y acá aparece la complicación de la ascitis, que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Y la definición dice, los eventos claves en la patogénesis de la peritonitis bacteriana espontánea son la translocación bacteriana, alteración en los mecanismos de defensa del sistema inmune y deficiencias en la actividad antimicrobiana. Y voy a explicar qué es la translocación bacteriana. Continuamos. En estos pacientes empieza a haber una disminución de la motilidad intestinal. Al ver una disminución de la motilidad intestinal, empieza a haber un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, colonización de los nódulos linfáticos mesentéricos, alteración de la barrera intestinal incrementando su permeabilidad. Entonces, si yo tengo sobrecrecimiento bacteriano intestinal,
y una alteración de la barrera intestinal para la permeabilidad, ¿qué va a pasar? Las bacterias que están dentro del intestino van a pasar fuera del intestino, que estaría en la cavidad peritoneal. Y a esa cavidad peritoneal tenemos líquido. Entonces, justo el cultivo para que se infecte. Entonces, esta bacteriemia y colonización del líquido asítico produce lo que se llama peritonitis bacteriana espontánea, que nos puede llevar a que el paciente entre en un shock séptico y la muerte, si no lo podemos tratar. Las características clínicas de la peritonitis bacteriana espontánea: fiebre en un 69%, dolor abdominal 59%, alteración del estado mental 54%. Y acá nosotros tenemos bastante, tenemos que tener bastante ojo clínico y empezar a interpretar al paciente. ¿Por qué? Porque se acuerdan que una de las causas también de los problemas que produce la cirrosis es la encefalopatía. Entonces, la encefalopatía produce alteración del estado neurológico. Y si también del estado mental me produce una peritonitis bacteriana espontánea, yo tengo que ver si es que el paciente se está infectando el líquido asítico o en realidad hizo alguna negligencia en su alimentación y está entrando en una encefalopatía. Entonces nosotros tratamos de ir viendo eso, ¿no? Nosotros controlamos mucho lo que le trae la familia, que coma lo que se le da en el servicio. En ese sentido tenemos mucho control y sobre todo vamos viendo cómo va evolucionando el paciente. Diarrea en un 32%, hipotensión arterial en un 21%, hipotermia en un 17%. A veces los pacientes no presentan fiebre. En realidad, la gran mayoría no hace fiebre cuando hace una peritonitis bacteriana espontánea. Eso es lo que yo tengo como experiencia acá en el servicio y tratamos todo el tiempo con este tipo de pacientes. En realidad, para mí, es el ojo clínico que tenemos que tener con la alteración del estado mental. Si yo veo que el paciente va de cuerpo, está siguiendo bien la dieta, entonces, y comienza con una alteración de su estado neurológico y tiene bastante líquido asítico, puede ser que lo que esté haciendo sea una peritonitis bacteriana espontánea. Cuidados de enfermería. La tensión arterial. Nosotros estamos todo el tiempo tomándoles la tensión arterial. La temperatura. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca también es porque el propanolol que le damos les disminuye mucho la frecuencia cardíaca. Y hay veces que cuando vienen los chicos de las escuelas se sorprenden porque se encuentran con frecuencias cardíacas de 50, 48, y la verdad que los pacientes tienen una capacidad de adaptación a ese nivel que, bueno, ellos lo manejan y están, pero no dejan de tenernos en alerta a nosotros. El peso diario, medir el perímetro abdominal y el ritmo diurético van en conjunto, porque si yo tengo que está aumentando el peso diario, el perímetro abdominal aumenta y el ritmo diurético está disminuyendo, quiere decir que está aumentando el líquido acítico en la cavidad peritoneal. Después, la dieta, importante también, fijarse en la familia. La familia cree que un sándwich de miga de jamón y queso no es nada, pero para este tipo de pacientes es como veneno. O las galletitas Pepas. Entonces, la cantidad de grasa que tiene la galletita Pepa, el sodio que tiene, no favorece al tratamiento de este paciente. Entonces, estamos haciendo todo bien, le damos la medicación, lo estamos evacuando, el paciente va bien, pero no evoluciona. ¿Qué está pasando? Entonces, analizamos, empezamos a buscar, revisamos los cajones y nos encontramos con un montón de cosas. Por eso también nosotros no dejamos que los pacientes salgan del servicio. No dejamos que salgan del servicio a pasear o algo. Si salen ahí a la puerta, porque cuando salen ellos creen que lo que no le hace daño en realidad lo está perjudicando. La valoración de aparición de edemas, porque muchas veces también aparecen edemas en los miembros inferiores. La valoración del estado mental, entonces ahí a veces implementamos la escala de Glasgow. Muchas gracias. Nada más.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o algo. Bueno, gracias.